La escritura surgió por la necesidad de las personas de expresar sus ideas y también para poder organizar cosas, ya que así todo quedaría reflejado en algún sitio. Las primeras formas de escritura que existieron fueron los pictogramas, también llamados ideogramas. Eran dibujos, por ejemplo, si querían representar el sol, el calor o la luz, dibujaban un sol. Su origen está en Mesopotamia y Egipto en el año 4000 a.C. A veces hay cosas que no se pueden explicar con solo un dibujo. Por eso los sumerios necesitaron inventar el sistema silábico. Dividieron cada palabra en sílabas por medio de signos cuneiformes. En la actualidad, en China y Japón se siguen utilizando un tipo de escritura parecida. En el pasado, en los inicios de la escritura, no existía el papel, por lo que se utilizaban otros materiales como la piedra, la madera o la arcilla para escribir sobre ellos. Los romanos, por ejemplo, para que sus mensajes duraran mucho más, escribían en grandes monumentos de piedra. Los egipcios fueron los primeros que inventaron algo parecido al papel. Con el tallo de una planta acuática hacían unas láminas sobre las que escribían. Se llamaban papiros. En el siglo VIII, los árabes introdujeron el papel en Europa, pero lo que revolucionó la historia de la escritura y la lectura fue la invención de la imprenta en el año 1440. Su inventor fue Johannes Gutenberg. Hasta este momento los libros se copiaban a mano utilizando tinta y plumas de aves, pero tardaban mucho en hacerlos. Con la imprenta todo se hizo más rápido. Luego llegaron nuevos inventos, el lápiz, el bolígrafo y las máquinas de escribir. La invención de la imprenta tuvo importantísimas consecuencias en la historia de la cultura occidental. Posibilitó la multiplicación de los libros hacia fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. El invento de Gutenberg se difundió rápidamente y en pocos años se multiplicó la cantidad de imprentas en Europa occidental. Amplió el número de lectores potenciales al multiplicar la cantidad de libros y disminuir el costo que tenían hasta entonces. De esta manera, los libros se volvieron más accesibles. El conocimiento comenzó a estar al alcance de una mayor cantidad de personas. Esto supuso una democratización del saber que la Iglesia y las monarquías habían controlado hasta entonces. Permitió que los autores europeos del Renacimiento, poetas, ensayistas, filósofos, tuvieran la oportunidad de difundir sus creaciones, ideas y propuestas a través de libros. De esta manera, la cultura de Europa occidental se expandió hacia distintas partes del mundo, sobre todo luego de la llegada de Colón a América en 1492 y de Vasco de Gama a la India en 1498. La invención de la imprenta comprende la creación de un método para reproducir varios ejemplares de textos e imágenes sobre papel u otros materiales, como pergamino o vitela, utilizando tipos móviles de madera o metal. Los tipos podrían ser letras o signos. Eran pequeños sellos que se labraban o difundían uno por uno. Luego, se colocaban sobre soportes de madera para formar los textos del libro. Sobre una mesa con dos rieles se deslizaba la página en blanco. Se colocaban encima los soportes con los tipos cubiertos de tinta y se utilizaba una prensa para transferir el texto hacia la página. Una vez realizada la impresión, las letras se podían reutilizar para formar nuevos textos. La invención de la imprenta se atribuye al orfebrero y herrero alemán Johannes Gutenberg de 1398 y 1468. Es un movimiento artístico decorativo que se desarrolló a fines del siglo XIX y principios del XX, y hace referencia a crear un nuevo arte, joven, libre y moderno. Fusionaban el arte y la vida, influenciado por la filosofía de John Ruskin y William Morris. Los autores trabajaban varias disciplinas y se valoró lo artesanal, pero iba de la mano con los avances industriales. Sus características principales fueron la inspiración de la naturaleza, teniendo como referencia los vegetales y formas orgánicas. El dominio de la línea ondulante se adoptaron como rasgos distintivos, puesto que la línea recta no existía, y riqueza ornamental, proliferaban los elementos decorativos, consiguiendo así composiciones rítmicas y armoniosas. El modernismo se conoce por distintos nombres de acuerdo a su ubicación, pero mantienen diferencias. Por ejemplo, en Francia, el Art Nouveau fue un periodo muy corto que duró 24 años, y su estilo fue considerado recargado y vulgar. Sus representantes fueron Henri de Toulouse-Lautrec y Eugène Viollet-le-Duc. En Alemania se conoció como Jugendstil. Reformaron el arte y recuperaron un estilo de vida sencillo. El movimiento unificó las artes mayores con las menores. Es por ello que sus representantes son considerados artistas integrales.
tales como Otto Eggman y Peter Behrens. En Inglaterra se conoció como Modern Style. No hubo gran desarrollo por la resistencia hacia líneas sinuosas características del movimiento, pero fue cuna del Arts and Crafts. El estilo fue considerado muy abigarrado y poco refinado. Sus representantes fueron Charlie Rennie Mackintosh y William Morris. En Holanda se conoció como Newcomes. Buscaron su propio estilo típicamente holandés. El enfoque de este movimiento es el racionalismo, por lo cual los ornamentos están subordinados por la forma y construcción. También el uso de figuras geométricas que representaban bloques o plantas y animales muy estilizados y produjeron la primera generación de artistas decorativos en 1900. Sus representantes fueron Henry Petrus Berlage y Henry van de Velde. Vanguardismo es un conjunto de tendencias revolucionarias del arte y la literatura que tuvieron lugar a comienzos del siglo XX, las cuales pretendían, por un lado, la ruptura con la tradición y el academicismo, por el otro lado, la búsqueda de la innovación estética. Algunas de sus características fueron que se oponían a la imitación de la naturaleza, buscaban la originalidad, aspiraban a la libertad de expresión y el arte les daba las herramientas para ejercitar la libertad creativa. Pretendían ser provocadoras, desafiantes y en algunos casos sarcásticas. La duración de los movimientos fue diferente, pero en general fueron de corta duración, ya que la necesidad de innovación permanentemente atentaba naturalmente contra el asentamiento de una tradición. El futurismo fue un movimiento que nació en Italia en 1909 y culminó en 1939, que se denominó como movimiento orientado hacia el futuro. Sus características fueron que buscaban introducir el movimiento dinámico, la velocidad y la energía a la superficie estática bidimensional. Los futuristas, así como De Pero, se inspiraban en las ciudades, innovaciones, iluminación, el cine y vehículos de transporte nuevos para la época. También se inspiraron en la velocidad, composiciones diagonales y energía cinética. Celebraban la era de la máquina y glorificaron el patriotismo, la violencia y el machismo. El dadaísmo nació en Suiza, Zúrich, en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Expresaba su desacuerdo y decepción frente a la incapacidad demostrada por los discursos oficiales, como la ciencia, tecnología, la religión, la filosofía y las ciencias sociales. Sus características fueron que comenzó como un género literario y terminó evolucionando en poesía, artes escénicas, collage y fotomontajes, fundado por el poeta Hugo Ball en el cabaret Voltaire de su propiedad. Defienden la idea de vivir el momento y por el momento, propugnaban la anarquía, la ironía y el azar como medios para hacer frente al sistema político y cultural, y utilizaban atrevidamente la tipografía. El constructivismo se destacó por su carácter utilitario y el servicio de la revolución. Los artistas buscaron producir cosas útiles en el área del diseño industrial, comunicación visual y artes aplicadas al servicio de la nueva sociedad comunista. El constructivismo coincide con las características de diferentes vanguardias como el cubismo, el futurismo, el suprematismo y el dadaísmo. Alexander Rodchenko fue un escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo ruso catalogado como el artista más polifacético de la Rusia de los años 20 y 30, fundador, entre otros, del constructivismo ruso. Elisar Lissitzky, más conocido como el Lissitzky, fue uno de los pioneros del constructivismo y el arte vanguardista que se dio en Europa durante los primeros años del siglo XX. Destacó como arquitecto y pintor, y su obra tuvo grandes influencias en todo el arte y el diseño que ha llegado después. Se conoce como Bauhaus a un movimiento artístico que surgió en 1919 en Weimar, una ciudad de Alemania, Turingia. Su fundador fue Walter Gropius. Herbert Bayer fue el tipógrafo de mayor talento de los que pasaron por la escuela alemana. Su trabajo abarca también la pintura y sobre todo el collage fotográfico. Jan Titscholdt, tipógrafo alemán considerado una de las influencias tipográficas más poderosas del siglo XX, autor de la obra La nueva tipografía. Esta época del diseño gráfico estadounidense, iniciada durante los años 40, ha sido llamada por el diseñador Herb Llewellyn la Escuela Estadounidense del Expresionismo Gráfico, pionero de la Escuela de Nueva York.
Paul Rand inició esta tendencia de diseño gráfico. Él emprendía de que las formas inventas libremente como el cubismo podía tener una vida autónoma. Se apoderó del collage y del montaje. Las formas como herramienta de la comunicación. Características es análisis de contenido, valor universal de los signos, uso de contraste entre color, tipografía y fotograma, y la integración. Alvin Lustigen incorporó su visión subjetiva y de símbolos privados al diseño gráfico. Característica está: usa subjetividad y símbolos particulares y trata forma y contenido como una unidad. Bradbury Thompson. Sus conocimientos de la impresión y composición tipográfica tuvieron un gran impacto, permitiéndole extender la gama del diseño. Las características son: extendió la posibilidad de impresión y tipografía, interés en el grabado de los siglos XVIII y XIX. Inclusión en el diseño editorial. C. Pinnells, 1910 hasta 1991. Encarga ilustraciones a pintores y además es la primera mujer admitida en el Art Directions Club de Nueva York. Leo Lionni. Estudió economía en Italia. Marinetti lo animó a pintar y además es diseñador de moda. El diseño editorial a finales de los 60. Varios factores ponen fin a las páginas grandes, papel de la TV que suplanta las revistas, contexto de protesta hace necesario otro tipo de revista y nueva generación de revista para público especializado. A mediados del siglo fue Nueva York quien se convirtió en el centro cultural del mundo y el diseño gráfico jugó un papel muy importante en ello. Esta época del diseño gráfico estadounidense iniciaba con fuertes raíces europeas. Durante los años 40 ganó reconocimiento internacional por sus originales puntos de vista en los años 50 y continuando hasta hoy. Mientras el diseño europeo era teórico y sumamente estructurado, el diseño estadounidense era intuitivo y más informal en su enfoque para organizar el espacio y por eso dictaron su propia forma de diseño moderno. Se puso énfasis en la expresión de ideas y en la representación abiertas a la información. Se valoraba mucho la novedad en la técnica y la originalidad del concepto y buscaban resolver los problemas de comunicación a la vez que satisfacer una necesidad de expresión personal. Lou Balin lo llamó la Escuela Estadounidense de Expresionismo Gráfico. Paul Rand, padre del diseño moderno americano, Rand demostró que incluso el más simple de los objetos lleva varias capas de significado. Tenía un talento especial en la creación de símbolos gráficos originales, dueños de un encanto e ingenuidad que comunicaban efectivamente con el público. En el país, los jóvenes crean movimientos antibelicistas y feministas y nacen nuevas culturas como los hippies y los beatniks. ¿Y qué pasa con el diseño? Estamos en una época de grandes avances tecnológicos. La televisión es el medio de comunicación por excelencia y comienza la edad de oro de la publicidad, consolidándose muchas de las grandes empresas del sector. En este periodo gana fuerzas el expresionismo gráfico, que juega con la forma de las palabras para expresar una idea. Se perfeccionan las técnicas de expresión gráfica como la fotografía, la infografía o la fotocomposición con la ayuda de los primeros programas de ordenador. Pero esto no acaba aquí. La cultura juvenil ha creado sus propios valores, su música, y esta forma de vida necesita una estética, caracterizada por las caligrafías psicodélicas y distorsionadas, las formas simplificadas y el uso del color. Milton Glaser. Sus obras durante los 60 utilizaban la línea negra de contorno y añadía después gran cantidad de color. Sus imágenes fueron imitadas muchas veces, pero él siempre consiguió soluciones innovadoras con sus diseños.